Entonces, el RATS que habíamos dicho que amerita biopsia son los a partir del 4, ¿de acuerdo? 4 y 5 se necesita una prueba o una confirmación histológica, y para eso tenemos diferentes métodos para hacer biopsias. ¿Okay? Tenemos biopsias con aspiración con aguja fina, que principalmente lo vamos a utilizar para aspirar quistes, ¿de acuerdo? Y tomar muestras de ganglios linfáticos axilares. El método que más utilizamos, guiado por imagen, es la biopsia con aguja de corte, ¿de acuerdo? O aguja throughput. Y también existe una modalidad que se utiliza sobre todo para microcalcificaciones, que es la aguja de corte y vacío, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de una biopsia aspiración con aguja fina, ¿de acuerdo? Que principalmente se utiliza para quistes sintomáticos, quistes dolorosos, quistes que están infectados, ¿de acuerdo? O que sangraron. Es la única indicación para hacerles un aspirado a un quiste. Recordar que un quiste simple es una lesión por definición benigna y se considera un viratoso. ¿De acuerdo? Entonces, pero cuando estos quistes crecen o sangran o se infectan, pueden ser sintomáticos, y entonces se indica una aspiración. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es una guía ecográfica guiando la aguja hasta el centro de la lesión quística, y hacemos una aspiración completa, regularmente contenido. Lo mandamos a hacer al laboratorio para hacer una citología, ¿de acuerdo? Para confirmar o descartar que no exista una célula regular. Otra de las aplicaciones es las muestras de ganglios axilares, ¿de acuerdo? Cuando tengamos sospecha de que pudieran estar tomados. La aguja de corte es una aguja hueca, ¿de acuerdo? Tiene dos componentes, un componente interno que funciona como un punzón y un componente externo que es donde se encuentra el bisel filoso y toma como un cilindro. Se acopla esta aguja a un mango que hace un disparo, ¿de acuerdo? Y nos da mucha seguridad diagnóstica en cuestión de que siempre tenemos, casi siempre tenemos muestra suficiente para hacer el diagnóstico. Se utiliza sobre todo en nódulos sólidos, ¿de acuerdo? Sospechosos de malignidad. ¿Okay? También se hace guía ecográfica, guiado por imagen, con anestésico local, es un procedimiento ambulatorio. Regularmente llega la paciente, hacemos una evaluación ecográfica, hacemos un lavado quirúrgico, el protocolo de asepsia y antisepsia. Utilizamos algunos campitos estériles y mediante el ultrasonido lo cubrimos para que se mantenga también estéril todo el campo. Localizamos la lesión, infiltramos la piel y el tejido celular subcutáneo con quiropena simple, y con un bisturí rompemos la piel, introducimos la aguja y la podemos observar en todo su longitud hasta llegar a la lesión. ¿Okay? Y existe esta otra método de biopsia, que es una biopsia asistida con vacío. Aquí se utiliza, es prácticamente un brazo robótico donde se monta la aguja. Esto está conectado a un sistema de succión muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente se utiliza para biopsiar microcalcificaciones. ¿Okay? Las microcalcificaciones, como no son visibles o difícilmente las vamos a ver con el ultrasonido, se utiliza otro método que se llama estereotaxia. ¿De acuerdo? La estereotaxia se refiere a que nosotros utilizamos el mismo mastógrafo, ¿de acuerdo?, para guiar la aguja y hacer la toma de biopsias. Estos son los cilindros, ¿de acuerdo?, de muestreo, que posterior a la toma de la muestra, esos cilindros les volvemos a tomar nosotros una proyección mamográfica con la intención de confirmar que los calcios que nosotros queríamos obtener están dentro de los cilindros de muestra. Son los tres métodos de biopsia que podemos utilizar por imagen. Recuerden que también podemos hacer biopsias excisionales, quirúrgicas, ¿de acuerdo? Pero al menos en lesiones pequeñas con sospecha moderada o baja, podemos hacer biopsias guiadas por imagen, ¿okay? Guiadas por ultrasonido o por ejemplo, si tú tienes una microcalcificación, pues no la vas a ver con el eco, entonces necesitas hacer una biopsia por estereotaxia, ¿de acuerdo? Y para la estereotaxia principalmente utilizamos la biopsia de succión, ¿de acuerdo? Para quistes y ganglios, la biopsia con aspiración, y para nódulos sólidos visibles en el ultrasonido, la biopsia con aguja de corte. ¿Okay? ¿Sí? ¿Okay? Vamos a ver algo rapidito de ginecología y obstetricia, ¿de acuerdo?
Aquí recordar la anatomía con un enfoque radiológico, ¿de acuerdo? El útero pues es un órgano femenino que se encuentra en el hueco de la pelvis, y aquí lo más importante son las relaciones anatómicas que tiene el útero, ¿de acuerdo? Hacia el frente vamos a tener la vejiga, la sínfisis del pubis, y hacia atrás vamos a tener el recto. Recordar que el útero, únicamente la parte superior está recubierta por capa peritoneal, ¿de acuerdo? Los ovarios se consideran que están dentro del peritoneo, y tenemos un fondo de saco posterior, un fondo de saco de Douglas, que es un asiento común de depósito de líquido cuando tenemos líquido libre en el hueco de la pelvis, ¿de acuerdo? El canal vaginal también tiene una importante relación con la vejiga y la uretra, anteriormente y posteriormente con el recto y el ano, ¿de acuerdo? El útero, aquí lo más importante es que vamos a tener diferente patología que van a afectar las diferentes capas uterinas, ¿de acuerdo? Vamos a tener miomas que afectan principalmente al endometrio, y vamos a tener engrosamientos o sinequias que pueden afectar la capa endometrial, la capa funcional del útero. Dependiendo del ciclo menstrual, cuando nosotros hablamos de evaluación, el útero va a tener diferentes características, sobre todo el endometrio. Es un estudio con mucho dinamismo, ¿de acuerdo? Con referente al ciclo menstrual de la paciente. Para poder nosotros hacer el estudio tanto del útero y de los ovarios, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes métodos de imagen. Lo más utilizado definitivamente que va a ser el ultrasonido, es una prueba rápida que vamos a tener dos abordajes que ahorita lo vamos a ver. Es importante saber sus indicaciones. También podemos utilizar estudios de imagen seccional, como la resonancia magnética y la tomografía, y tenemos un estudio contrastado que se llama histerosalpingografía. En la histerosalpingografía lo que hacemos es instilar material de contraste hidrosoluble, no es bario, ¿de acuerdo?, dentro de la cavidad uterina, con la intención de opacificar tanto la cavidad endometrial, la cavidad uterina, como las trompas del falopio, y evaluar su permeabilidad. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver unos ejemplos y las utilidades de la histerosalpingografía. En el ultrasonido, principalmente para el estudio de dolor pélvico, ¿de acuerdo? Cuando se considere que hay una masa pélvica, que nosotros en la exploración física la hayamos detectado, pacientes que tengan un sangrado vaginal anormal, ya sea mujeres en etapa fértil o mujeres postmenopáusicas, ¿de acuerdo? Se utiliza para hacer evaluaciones de sangrado vaginal anormal, y en algunos casos nos puede ayudar para estratificación de cáncer. ¿Okay? Aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido, pero con diferentes abordajes, ¿de acuerdo? Tenemos un abordaje transabdominal, donde utilizamos un transductor convexo de baja frecuencia, y aquí es bien importante este tipo de ultrasonido realizarlo con vejiga llena. Necesitamos una ventana acústica, ¿de acuerdo?, que nos permita la visualización de estructuras profundas, en este caso del útero y de los ovarios. Entonces, siempre que nosotros iniciamos un ultrasonido pélvico con abordaje transabdominal, es importante tener una vejiga con adecuada represión, ¿de acuerdo?, para poder nosotros tener una buena definición de los órganos pélvicos femeninos. ¿Okay? Entonces, si nosotros recordamos cómo se forma la imagen de ultrasonido, lo más cercano a la parte superior de la pantalla va a ser lo que está más pegado al traductor. Entonces tenemos las primeras capas, la capa de la piel, la grasa subcutánea. Posteriormente vemos la representación de una línea hipogénica, que es la capa peritoneal, y posteriormente vemos la vejiga llena, ¿de acuerdo?, que nos va a permitir visualizar estructuras profundas, pélvicas profundas, como sería el útero, el endometrio, ¿de acuerdo?, parte del cervix. ¿Okay? Más profundo vemos la representación del recto, ¿de acuerdo?, con algo de aire y contenido o residuo fecal. ¿Okay? Entonces, este es un abordaje transabdominal, y tenemos otro abordaje que es un abordaje transvaginal, donde se utiliza un transductor endocavitario diferente, con mayor frecuencia, ¿de acuerdo? Se introduce en el canal vaginal, más o menos hasta llegar a las cúpulas vaginales, y ahí lo que hacemos es una evaluación cercana del útero. Nos permite mayor definición por la cercanía y porque el transductor es de alta frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una resolución espacial mayor, con mejor detalle de las estructuras. Aquí vemos cómo el traductor prácticamente está en contacto con el útero, ¿de acuerdo? Y podemos evaluar de igual forma la línea endometrial, la capa de miometrio, la estructura del cervix,
Esto en vistas longitudinales. Si nosotros rotamos el transductor, podemos ver vistas transversales y es como podemos ir a buscar los ovarios. Este ultrasonido se realiza con vejiga vacía y es bien importante tener un consentimiento de la paciente para llevar a cabo este tipo de abordaje en el estudio pélvico de la mujer, ¿de acuerdo? Porque es un estudio invasivo. ¿Okay? Entonces, esto con vejiga vacía, un abordaje transvaginal, vejiga llena, un abordaje transabdominal, ¿de acuerdo? Los dos nos permiten hacer evaluaciones bastante completas, ¿de acuerdo? Pero cuando nos queda duda en un abordaje transabdominal, definitivamente que siempre podemos echar mano del abordaje transvaginal para poder ir a evaluar cosas con mayor detalle. ¿Okay? Las dos imágenes de ultrasonido que vemos son úteros que están en anteverso flexión. Eso quiere decir que la disposición del útero tiene una flexión anterior sobre la vejiga, ¿de acuerdo? Puede haber variantes anatómicas en donde tengamos una retroversoflexión, ¿de acuerdo? En donde la orientación del útero está hacia posterior, ¿de acuerdo? Es importante saber que existen esas variantes para no confundirnos al momento de estar haciendo nuestras evaluaciones. La tomografía va a tener una utilidad limitada como primer abordaje, ¿de acuerdo? Principalmente lo vemos para estadificación de procesos neoplásicos o seguimiento de tratamientos propiamente pélvicos, ¿de acuerdo? También se utiliza mucho para evaluar probables complicaciones posoperatorias como pudiera ser alguna ruptura vesical androgénica, alguna ligadura de los ureteros, ¿de acuerdo? Formación de colecciones o abscesos intrapélvicos, ¿de acuerdo? Y nos sirve para hacer procedimientos intervencionistas. Regularmente, cuando hacemos nosotros estadificación o diagnósticos de primera vez de procesos neoplásicos, es bien importante administrar contraste endovenoso, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una imagen de tomografía de la misma paciente, ¿de acuerdo? Una imagen en axial, es un estudio contrastado, tiene opacificación tanto de la vena como de la arteria, estamos en una fase venosa, ¿de acuerdo? Y una reconstrucción en sagittal. Aquí lo que vemos en la primera instancia es una vejiga que está sumamente llena, ¿de acuerdo? No es una representación de patología, simplemente es la vejiga que está bastante llena, la vemos anterior al útero, y el útero sí tiene un cambio en su morfología, ¿de acuerdo? Sobre todo a nivel del cervix, ¿de acuerdo? En donde vemos esa masa de forma irregular que tiene captación de material de contraste y vemos parte de la cavidad endometrial, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo de un proceso neoplásico uterino. ¿Okay? La resonancia magnética también se utiliza mucho, ¿de acuerdo? Lo utilizamos mucho en nuestro medio también para evaluar patología tanto ovárica como uterina. Tiene mayor resolución espacial que la tomografía. Podemos utilizar diferentes secuencias del T2, ¿de acuerdo? Recuerden que en T2 el líquido se va a ver hiperintenso, ¿de acuerdo? Y tenemos variantes de T1, donde utilizamos contraste, ¿de acuerdo? Vemos cómo tiene una captación prácticamente todo el miometrio. Acá es un estudio simple, pero la diferencia de este T1 es que tiene saturación de grasa. La grasa debe verse hiperintensa en T1, aquí la estamos viendo hipointensa, ¿de acuerdo? Y eso nos permite mejorar la visualización de las estructuras que tienen reales, ¿okay? Aquí vemos la vejiga, cómo se comporta hipointensa, vean la diferencia con un T2, esto se comporta oscuro, hipointenso. Y el útero, que está en una disposición en anteverso flexión, tiene una masa que está dentro en la cavidad endometrial que tiene realce posterior a la administración de contraste. Entonces, siempre que nosotros veamos esto, pues hay que descartar que no sea un proceso neoplásico primario a nivel de endometrial, ¿de acuerdo? Se utiliza mucho para caracterización de masas anexiales, sobre todo aquellas masas que son quísticas, complejas, ¿de acuerdo? En el ovario tenemos tumores que tienen comportamientos quísticos, pero que a diferencia de los quistes simples pueden llegar a tener septos, nódulos murales, realces, ¿de acuerdo? O formas irregulares. Y esos tumores quísticos, histológicamente los podemos dividir en cistodenomas que pueden ser mucinosos o serosos, ¿de acuerdo? O cistoadenocarcinomas, que de igual forma pueden ser serosos y mucinosos. Tienen sus características especiales cada uno de ellos. También se utiliza mucho para evaluar anomalías de los conductos mullerianos, ¿de acuerdo? Pacientes, sobre todo que llegan a una etapa fértil y batallan para quedar embarazadas, ¿de acuerdo? Se hacen evaluaciones por ultrasonido iniciales
se sospecha de alteraciones congénitas y se confirma mediante resonancia magnética, ¿de acuerdo? Otra de las utilidades que tiene es para la evaluación de la musculatura del piso pélvico, ¿de acuerdo? Pacientes de mayor edad llegan a tener mayor flexibilidad de los músculos del piso pélvico, y eso puede traer algunas anormalidades, ¿de acuerdo?, con referente a incontinencias, ¿de acuerdo? Y se utiliza mucho la resonancia magnética para evaluar el piso pélvico, ¿de acuerdo? Y es un estudio que se utiliza evidentemente por medio de radiación, ¿de acuerdo? Cuando tengamos dudas durante el embarazo, ¿de acuerdo?, podemos hacer evaluaciones para descartar procesos apendiculares, ¿de acuerdo? Cuando con ultrasonido no tengamos el diagnóstico, podemos echar mano de la resonancia magnética. Y la histerosalpingografía, como les comentaba, pues es un estudio en donde se utiliza material de contraste hidrosoluble, ¿de acuerdo? Y aquí la intención es opacificar la cavidad endometrial, ¿de acuerdo?, junto con el trayecto de las trompas de falopio y ver su permeabilidad hacia el espacio peritoneal, ¿okay? Se utiliza mucho en pacientes que tienen problemas para quedar embarazadas, infertilidades primarias, secundarias, ¿de acuerdo? Con pacientes que tienen abortos recurrentes espontáneos, para ver también anomalías congénitas cuando existe duplicación de la cavidad endometrial con úteros bicornes, ¿de acuerdo? O cuando queramos nosotros hacer evaluaciones de masas endometriales intrauterinas, como pueden ser pólipos, miomas o procesos de sinequia, de cicatrización interna que no permita una distensión adecuada de la cavidad endometrial, ¿de acuerdo? Utilizamos mucho para ver la oclusión tubárica y cuando existan dilataciones posterior a procesos inflamatorios infecciosos, ¿okay? Esta es una imagen de histerosalpingografía. Aquí la diferencia es que esta imagen no tiene una angulación. Aquí lo que vemos es una sonda. Regularmente utilizamos una sonda de Foley, a la cual cortamos parte del extremo distal, utilizamos el globo, utilizamos un espejo vaginal, visualizamos el cervix, hacemos un protocolo de asepsia a nivel del cervix, introducimos la sonda, tratamos de canular únicamente el canal endocervical, ya que posicionamos la sonda ahí, inflamos el globo de la sonda de Foley, ¿de acuerdo? Y posteriormente retiramos el espejo vaginal y tenemos el trayecto de la sonda, ¿de acuerdo? La sonda la manipulamos en el exterior y hacemos la instilación de material de contraste con intención de opacificar, ¿de acuerdo? Hacemos una opacificación de la cavidad uterina, vemos la permeabilidad de las trompas, ¿de acuerdo? Y cómo ese contraste fuga hacia los espacios pélvicos para valorar que no existan datos de obstrucción, ¿de acuerdo? Es un estudio un poquito molesto. Regularmente los pacientes se quejan de cólicos. Durante la instilación de material de contraste generamos una distensión de la cavidad uterina y eso puede generar un poquito de disconfort, pero son estudios de mucha utilidad, sobre todo en pacientes que están en protocolo de fertilidad. Muchas veces nos toca ver que las trompas están tapadas, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa pudiera ser la causa de la infertilidad. Entonces, lo que tratamos de hacer en el mismo estudio es generar un poquito de mayor fuerza al momento de estar inyectando material de contraste y permeabilizamos la trompa, ¿de acuerdo? Muchas veces esas trompas están tapadas, tienen tapones de moco. Entonces, con el mismo material de contraste, aparte de ser un método diagnóstico, también podemos ser hasta terapéutico en el mismo momento, ¿de acuerdo? Y permeabilizar las trompas de falopio. ¿Sí? No, los dos es el mismo paciente. Lo que hacemos es que vamos tomando imágenes en diferentes tiempos, ¿de acuerdo? Esta es una inyección temprana, por así decirlo, en donde vemos que el material de contraste va en trayecto de la trompa de falopio, ¿de acuerdo? Y tomamos una imagen donde terminamos de hacer la inyección del contraste y ya vemos que está fuera de las trompas, o sea que permeabilizó hasta las tibias y se acumuló en los espacios pélvicos, ¿de acuerdo? Pero simplemente es que aquí va en trayecto y aquí ya llegó hasta el final, ¿sí? Pero es la misma paciente y es una paciente normal. Hacerles un comentario que los órganos reproductivos son susceptibles evidentemente a radiación.
Entonces, las dosis que utilizamos en radiología diagnóstica son dosis pequeñas y que no hay estudios en donde demuestren que las dosis que utilizamos tanto en estudios de radiografías simples como en estudios de tomografía pudieran llegar a afectar los óvulos o los espermatozoides. Entonces, tratar de que no exista un tabú con respecto a la radiación. Siempre, por ejemplo, que tengamos pacientes pediátricos, tratar de evitar dar radiación, tratar de evitar estudios innecesarios, tomografías innecesarias. Cuando por alguna razón necesitamos hacer un estudio de tomografía en pacientes jóvenes o en edad fértil, tratamos siempre, a pesar de que la radiación es baja, de cubrir las zonas de interés. De acuerdo a las pacientes femeninas, por lo regular les ponemos un mandil hacia el hueco de la pelvis cuando no se necesita estudiar el hueco de la pelvis, cuando necesitamos, por ejemplo, hacer una tomografía de cráneo, las cubrimos con un mandil plomado en la pelvis con intención de tratar de aminorar la radiación. ¿De acuerdo? Entonces, tener en consideración eso. No hay ningún estudio que nos diga que la radiación que utilizamos puede ser dañina, pero tratar de evitarla a toda costa. ¿De acuerdo? Entonces, en el ultrasonido podemos tener, como les decía, es un estudio bastante dinámico con respecto al ciclo menstrual. No es lo mismo hacer un estudio en pacientes jóvenes, de acuerdo, en edad fértil, a hacer estudios en pacientes en edad menopáusica o en estados posmenopáusicos. Regularmente el útero en una mujer nulípara tiene una longitud entre 7 y 8 centímetros en eje longitudinal. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo un abordaje con un ultrasonido transabdominal. Vemos la vejiga, vemos el útero, estamos a nivel del cervix, vemos parte del canal vaginal, vemos el cuerpo y el fondo uterino, ¿de acuerdo? Y podemos visualizar el endometrio perfectamente. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos es una medición y tomar un volumen uterino. Si vemos un útero crecido, aumentado de tamaño, pues tenemos que buscar la anormalidad. Lo más frecuente es que los pacientes con úteros crecidos, cuando no tienen, cuando son uníparas, probablemente vayan a ser secundario a miomas. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que descartar que no existe la presencia de miomas. Entonces tenemos que hacer una medición uterina con un volumen. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer una evaluación del endometrio. En las primeras etapas del ciclo menstrual, en etapas de proliferación, el endometrio va a ser una capa delgada, ¿okay? Que conforme va llegando a la etapa secretora, ese endometrio va a ir creciendo, ¿okay? Pudiendo llegar hasta 12, 13, 14 milímetros de espesor para después descamarse durante el sangrado menstrual, ¿okay? Tenemos que evaluar los ovarios. Los ovarios regularmente en mujeres en edad fértil vamos a ver que tienen múltiples folículos, ¿de acuerdo? Recuerden que las mujeres ya nacen con una carga folicular ya establecida, entonces sus folículos nosotros los podemos ver y no confundirnos con patologías como puede ser el ovario poliquístico. Me toca muchas veces hacer estudios en pacientes que tienen el diagnóstico de ovario poliquístico sin llegar a hacerlo, ¿de acuerdo? Hay criterios ecográficos para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico y no confundir esa carga folicular que los pacientes tienen con patología, ¿de acuerdo? El volumen ovárico debe ser simétrico y regularmente también tenemos un ciclo ovárico. Hay un ciclo ovárico en donde uno de sus folículos va a desarrollarse, se va a convertir en un folículo primario, secundario, posteriormente va a ovular, y ese folículo puede llegar a tener un diámetro de hasta 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y no se considera un quiste, se considera que es un folículo que está estimulado, ¿de acuerdo? Y que muy probablemente vaya a ser el que vaya a generar el óvulo. En una mujer posmenopáusica, ¿de acuerdo? El útero tiende a atrofiarse, tiende a hacerse pequeño, ¿ok? Entonces muchas veces vemos calcificaciones en el miometrio. El endometrio debe ser una capa delgada, pacientes que ya no tienen una estimulación hormonal, ya la proliferación del endometrio ya prácticamente desaparece, y es bien importante que toda mujer posmenopáusica su endometrio no supere los 3 a 4 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces ese es un dato que nos puede hablar de hipertrofia cuando superan esa medida. Los ovarios, al igual que el útero, tienden a atrofiarse, tienden a hacerse pequeños, y en mujeres mayores es frecuente que los ovarios incluso ya ni los veamos. Lo que sí tenemos que estar muy seguros es que en sus topografías, en sus localizaciones, no encontremos masas quísticas o sólidas que pudieran ser procesos neoplásicos, ¿de acuerdo? Los ovarios se hacen pequeños, la carga folicular disminuye, ¿de acuerdo? Incluso no los podemos ver.
¿Qué patologías benignas podemos encontrar? Malformaciones congénitas, ¿de acuerdo? Un estudio de histerosalpingografía por un útero bicorne, ¿de acuerdo? Existe una gran variedad de alteraciones mullerianas que podemos tener úteros septados, septos completos, incompletos, úteros bicornes, unicornes bicolix, bicornes con dos cervix. Entonces hay una gran variedad de malformaciones mullerianas que podemos llegar a tener. Entonces es importante hacer el diagnóstico porque muchas de estas pacientes se dan cuenta hasta el momento en que quieren quedar embarazadas y tienen dificultad, tienen problemas de fertilidad, ¿de acuerdo? Podemos ver defectos de llenado en estudios de histerosalpingografía que nos representan pólipos endometriales. Recordar que los pólipos endometriales tienen potencial de malignidad, entonces es importante hacer un diagnóstico temprano, ¿de acuerdo? Aquí vemos la representación del globo de la sonda de Foley. Regularmente la inflamos con aire, por eso la vemos radiolúcida, y vemos ese efecto de llenado, que es la patología, el hallazgo patológico dentro de la cavidad uterina. Vemos la opacificación tanto de un lado como de otro de las trompas de falopio y vemos ese efecto de llenado por el crecimiento polipoide endometrial. En el ultrasonido lo utilizamos mucho también para la evaluación de los dispositivos anticonceptivos en los dispositivos intrauterinos para ver su localización. Recordar que la localización normal es que debe estar hasta el fondo del útero, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver representado como una imagen hipogénica, muy importante, muy brillosa, que nos va a dar una sombra acústica, ¿de acuerdo? Una colocación normal versus una localización más orientada hacia el cuerpo y cervix, ¿de acuerdo? Donde necesitan una recolocación. Quistes de Nabot a nivel cervical, ¿okay? Tenemos un ultrasonido con un abordaje transabdominal, vejiga llena, vemos el cervix, canal vaginal, parte del útero, ¿de acuerdo? Cavidad endometrial, y vemos que existen unas imágenes quísticas en nivel del cervix. Son lesiones bien frecuentes que nos encontramos, lesiones benignas y que muchas veces no tienen ninguna representación clínica, ¿de acuerdo? También podemos llegar a tener dilataciones de las trompas de falopio, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como un hidrosalpinx, regularmente lo vemos en procesos infecciosos, ¿okay? Y podemos llegar a tener representaciones de procesos infecciosos muy avanzados como pudiera ser un absceso tubovárico, ¿de acuerdo? En donde ya tenemos afectación tanto de la trompa como del ovario. Entonces tenemos imágenes complejas hacia la topografía de los ovarios con presencia de líquido, de colecciones, que si nosotros le ponemos el Doppler seguramente vamos a ver que existe mucha hiperemia. Lo confirmamos con estudios de imagen seccional en donde vemos que existe ese realce, esas mismas zonas de purulentas en el interior, ¿de acuerdo? Y son pacientes que se tienen que tratar de forma quirúrgica la mayor parte de las ocasiones, ¿de acuerdo? Y también podemos hacer evaluaciones cuando tenemos pacientes que en protocolos de fertilidad donde se les da estimulación hormonal y llegamos a tener ovarios de gran tamaño con múltiples folículos estimulados, ¿de acuerdo? Este tipo de pacientes cuando tienen una estimulación ovárica pueden llegar a tener mucho disconfort pélvico, ¿de acuerdo? Porque el ovario crece de tamaño, se generan muchos folículos, puede llegar a tener líquido libre, incluso puede llegar a torcerse los ovarios por el hecho de que crecen importantemente de uno. ¿Qué otras condiciones podemos llegar a tener? Miomas, ¿de acuerdo? Recordar que los miomas son lesiones benignas, sólidas, dependientes del miometrio, ¿de acuerdo? Patología bien frecuente que vemos todos los días. La relevancia de estos miomas es que pueden llegar a tener o generar desplazamiento de la línea endometrial. Las pacientes pueden llegar a tener sintomatología relacionada, sangrados abundantes, sangrados dolorosos, ¿de acuerdo? Podemos llegar a tener patología neoplásica que involucre el endometrio, ¿de acuerdo? Aquí vemos una lesión, estos son estudios de resonancia magnética, tenemos una imagen sagital en T2 y coronal en T1 con contraste, vemos esa imagen hipercaptante de forma irregular, ¿de acuerdo? Regularmente cuando hacemos nosotros evaluaciones por imagen seccional del útero utilizamos un tampón, ¿de acuerdo? Y ese tampón lo que nos va a permitir es delimitar la cavidad vaginal. Y
Y esa cavidad vaginal nosotros la podemos definir de dónde comienza, de dónde termina, sobre todo cuando tenemos representaciones de patología que nos distorsionan mucho la anatomía, ¿de acuerdo? En este caso, pues la tumoración involucra la cavidad endometrial con mucho realce, irregular, ¿de acuerdo? Tenemos que descartar que no sea cáncer. Buscamos ganglios linfáticos pélvicos, las cadenas ganglionares, que son los relevos primarios, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a descartar que no exista y hacer un estadiaje adecuado. No nada más, no quedarnos únicamente con el diagnóstico, sino también estadiaje. ¿Okay? Representación de cistodenomas, como decía, lesiones neoplásicas en los ovarios de aspecto quístico, son imágenes que tienen septos irregulares, septos gruesos. Podemos llegar a tener incluso nódulos murales, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser representación de procesos neoplásicos quísticos, procesos benignos, teratomas. ¿Okay? Teratoma, recordar que tienen las tres capas germinales, entonces podemos llegar a tener grasa, tejido blando, incluso llegar a tener calcificaciones, dientes. ¿Okay? Entonces lo que vemos en una imagen cuando tenemos sospecha de un teratoma es que tenemos una imagen quística regularmente, tenemos algo de tejido graso y llegamos a tener calcificaciones que pueden ser alguna estructura dental, ¿de acuerdo? Algún diente. Entonces siempre que nosotros nos reporten o veamos una imagen quística compleja con calcificación, sospechar de teratoma. ¿Okay? Y el cáncer del cervix, también de las neoplasias bien frecuentes que nos encontramos y que hacemos diagnóstico todos los días. De igual forma, en una tomografía en un corte axial, en un corte sagital, con un paciente con un tampón, vemos el engrosamiento irregular y la lesión que está a nivel del cervix. ¿Okay? Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta ahorita? Entonces, aquí lo relevante es ver las indicaciones de los estudios, ¿de acuerdo? Saber que el ultrasonido es el estudio en primera línea para el manejo de pacientes con dolor pélvico con sangrado uterino anormal, ver los cambios normales fisiológicos tanto en pacientes en edad fértil como en pacientes posmenopáusicas y saber que podemos hacer diagnóstico tanto de patología benigna, congénita y tumoral, ¿de acuerdo? Y los estudios de imagen seccional regularmente la indicación es con contraste, ¿de acuerdo? Utilizar contraste y lo vamos a dejar principalmente cuando tengamos dudas diagnósticas por ultrasonido. ¿Okay? La estereosalpingografía, estudio que utiliza material de contraste hidrosoluble, nos permite hacer evaluaciones tanto de la cavidad endometrial como de la permeabilidad de las capas. ¿Okay? Para el embarazo, el ultrasonido regularmente es lo que utilizamos. También podemos utilizar resonancia magnética, sobre todo cuando tengamos dudas de procesos congénitos que afecten al producto, ¿de acuerdo? El ultrasonido lo podemos dividir en evaluaciones del primer, segundo y tercer trimestre. En el primer trimestre la utilidad principal va a ser la confirmación del embarazo, la localización, la implantación, ¿de acuerdo? Determinación o ausencia de la vida fetal y conocer el número de fetos, ¿de acuerdo? Esa va a ser nuestro gol en el primer trimestre. En el segundo trimestre ya vamos a empezar a evaluar algo de anatomía, ¿de acuerdo? Y de desarrollo fetal, ver que no tenga restricciones del crecimiento. Y en el tercer trimestre principalmente nos enfocamos en datos que nos ayuden propiamente para el nacimiento, ver cómo está la presentación fetal, la localización de la placenta y estar evaluando tanto la apertura cervical como el volumen de líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? En el primer trimestre, ¿qué es lo que vamos a observar? Un saco gestacional. Regularmente vamos a buscar ese saco gestacional que esté dentro del útero. En etapas tempranas del embarazo podemos encontrar un saco gestacional y nada en el interior, ¿de acuerdo? Y no significa que sea un producto sin embrión, simplemente muchas veces se trata de embarazos sumamente tempranos, ¿de acuerdo? En donde todavía no tenemos una representación ecográfica del polo fetal. Regularmente el saco gestacional ya lo vemos a partir de la quinta semana, ¿de acuerdo? Entonces a partir de la quinta semana de embarazo ya podemos hacer nosotros una evaluación ecográfica. Regularmente la hacemos con abordaje transvaginal y a la semana 5 ya tenemos que ver un saco gestacional. Y a la semana, más o menos a la semana 6, es cuando ya vemos un polo fetal que tiene una actividad cardíaca en caso de que ese producto esté vivo, ¿de acuerdo?
Entonces son las semanas importantes que tenemos que recordar en el primer trimestre. La quinta semana llevamos un saco gestacional y podemos ver actividad cardíaca a partir de la sexta. ¿Okay? La representación ecográfica es un saco de líquido con una imagen quística dentro de la cavidad endometrial, que podemos llegar a tener un segundo anillo en el interior, que es la representación del saco vitelino, y un polo fetal. Ese polo fetal, si nosotros hacemos la función Doppler espectral, podemos escuchar la frecuencia cardíaca. Entonces la podemos ver. En el primer trimestre utilizamos principalmente la medida del saco gestacional para saber la edad del embarazo y la longitud cráneo-caudal, que esta va a ser la medida más certera para poder hacer evaluaciones de la edad fetal. ¿Okay? Ya conforme el producto va aumentando de tamaño, va creciendo, podemos utilizar otras medidas. ¿Cuáles son esas otras medidas? Una circunferencia del cráneo, un diámetro biparietal, ¿de acuerdo? La longitud del fémur y una circunferencia abdominal. Esas otras medidas, las máquinas de ultrasonido ya tienen algoritmos y nos van a representar un promedio de la edad y un peso fetal aproximado. ¿De acuerdo? Pero saber, aquí lo relevante es que saber que la longitud cráneo-caudal de las medidas del primer trimestre es la medida más certera para saber calcular la edad gestacional. ¿Vale? Sí, ya sé, bueno, esta es una representación de un ultrasonido transvaginal. Si tú te fijas aquí el ultrasonido, el transductor está prácticamente pegado al útero y vemos el saco gestacional. Estos de acá ya es un embarazo más grande, ¿de acuerdo? Y son abordajes transabdominales. Esto es bien importante, ¿de acuerdo? Cuando les llegue urgencias una paciente en edad fértil, con dolor abdominal, sangrado transvaginal, datos de hipovolemia, de choque hipovolémico, ¿de acuerdo? Que tenga un pie positivo, tienen que descartar sí o sí que no es un embarazo ectópico, ¿de acuerdo? Es una condición que pone en riesgo la vida de las pacientes y se tiene que hacer una evaluación ecográfica. ¿Okay? Lo primero que tenemos que nosotros descartar es que no sea un embarazo roto, ¿de acuerdo? Ectópico roto, porque si lo es así es una urgencia quirúrgica, es una urgencia ginecológica. ¿Okay? Regularmente los embarazos ectópicos ocurren en las trompas del falopio en la gran mayoría de las ocasiones. Pueden tener otras implantaciones, como puede ser en la cavidad, en los ligamentos, o en la cavidad pélvica, o en la cavidad peritoneal, pero la gran mayoría por las trompas del falopio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir a buscar? ¿De acuerdo? Por ultrasonido para confirmar un embarazo ectópico. Que no tengamos nada adentro del útero. Tenemos una paciente en edad fértil, prueba de embarazo positiva, hacemos una evaluación y vemos que su útero, la cavidad endometrial no tiene ningún saco. ¿De acuerdo? Pues vamos y los buscamos hacer la topografía de los anexos me refiero ovarios y las trompas, y tenemos una masa compleja con alguna parte quística sólida y irregular, ¿de acuerdo? Con líquido libre tenemos que descartar que eso no sea un embarazo ectópico, lo tenemos que sospechar. En algunas ocasiones esas representaciones de esas masas anexiales complejas pueden llegar a tener la frecuencia cardíaca y es porque todavía el producto es viable, pero no viable, está vivo, ¿de acuerdo? Pero se tiene que ir a retirar. Si nosotros encontramos este signo ecográfico de halo de fuego, ¿de acuerdo? A la exploración Doppler-Flor también es bastante sugestivo de un embarazo ectópico. ¿Okay? Entonces, que no se les olvide, mujer joven, una prueba de embarazo positiva, sangrado abdominal, dolor abdominal y datos de choque hipovolémico, descarten siempre un embarazo ectópico. ¿Okay? En el primer trimestre también hacemos evaluaciones de probables embarazos múltiples, ¿de acuerdo? Ver si es uno o son varios embriones y las subvariedades. Y tenemos algunos marcadores ecográficos que nos pueden hablar de algunos síndromes como la trisomía 21, ¿de acuerdo? Lo más relevante es ver el hueso nasal, ¿de acuerdo? La representación del hueso nasal en una imagen del perfil del rostro del bebé. Lo que buscamos es ver una imagen lineal ecogénica, ¿de acuerdo? Que nos hace representación de los huesos de la nariz. Y el otro marcador que utilizamos es la translucencia nucal. Esta lo hacemos en el primer trimestre. La translucencia nucal no debe superar los 3 milímetros. Buscamos ese espacio de líquido, ¿de
acuerdo? Que está en la topografía de la nuca, y si lo vemos aumentado de tamaño, es un marcador que nos puede hablar de posibilidad de que este paciente pudiera llegar a tener algo sindromático, alguna cromosomitomía, ¿de acuerdo? O sea, este engrosamiento es que tienen hidros, ¿de acuerdo? En etapas tempranas, entonces hay una acumulación de líquido ahí en el espacio. En el segundo trimestre ya vemos anatomía principalmente, ¿de acuerdo? Es cuando se realiza en la semana 22 a 24 de gestación regularmente evaluaciones anatómicas. No sé si han escuchado eso del ultrasonido anatómico. Bueno, aquí hacemos ya evaluaciones en donde evaluamos tanto el sistema nervioso central, vemos la topografía de la columna para descartar que no existen defectos del cierre del tubo neural, hacemos evaluaciones de las cavidades cardíacas, de la anatomía cardíaca y de la anatomía abdominal, ¿de acuerdo? Estas semanas son las mejores para hacer esa evaluación anatómica, ¿de acuerdo? Porque todavía el bebé está ya desarrollado, ¿de acuerdo? Pero no está tan grande y nos permite hacer evaluaciones bastante completas. ¿Okay? Y en el tercer trimestre, pues como les comentaba, principalmente nos enfocamos a ver el bienestar fetal, ¿de acuerdo? Que no tenga datos de restricción de crecimiento, que no tenga aumento o disminución del líquido amniótico, ver que no exista una apertura del canal cervical, ¿de acuerdo? Y la presentación, sobre todo ya para ir preparando el nacimiento, ¿de acuerdo? Estas son imágenes de ecografía, hacemos una medición de cuadrantes, ¿de acuerdo? De líquido amniótico, y sacamos un índice, un ILA, un índice de líquido amniótico, para hacer diagnóstico de poligramios o oligogramios. Okay. Y algunos ejemplos de las cosas que podemos ver cuando hacemos evaluaciones: pacientitos no viables, ¿de acuerdo? En donde pueden llegar a tener defectos congénitos en el sistema nervioso central con no desarrollo de bóveda craneal ni de cerebro, datos de anencefalia, vemos una imagen en sagital de un ultrasonido con abordaje transabdominal, aquí vemos la placenta, vemos el líquido amniótico, vemos el producto, vemos la columna, de acuerdo con una cervical, dorsal y lumbar, y la topografía del polo cefálico pues no encontramos, de acuerdo, no encontramos bóveda craneal ni parénquima cerebral, pueden tener sus estructuras faciales presentes, pues son productos que no supimos, ¿de acuerdo? Otra de las anormalidades que podemos llegar a tener son aperturas a nivel de la línea media de la pared abdominal anterior, que tenemos dos variantes, uno falocele, que está en relación con la inserción, el sitio de inserción del cordón umbilical. Aquí lo que tenemos literalmente es una hernia abdominal, ¿de acuerdo? En donde contenido intestinal o de algún órgano puede llegar a protruir hacia el exterior. Este falocele regularmente está cubierto por una membrana, ¿de acuerdo? Y a diferencia de la gastrosquisis, es donde es un defecto paramedial, no está precisamente en la línea media, y aquí hay una exposición principalmente de asas de intestino, que al estar expuesta directamente sobre el líquido amniótico y no estar recubiertos por una membrana, podemos llegar a tener un daño irreversible, ¿de acuerdo? Son de los diagnósticos que nos podemos encontrar. Y defectos del cierre del tubo neural, ¿de acuerdo? Tomar ácido fólico siempre recuerden a sus pacientes para evitar este tipo de anormalidades, ¿de acuerdo? Como el miedo meningocele, donde tenemos una apertura del canal raquídeo con protrusión de la membrana dural y de las raíces nerviosas, ¿de acuerdo? Afortunadamente, este tipo de pacientes, cuando se hace su diagnóstico a tiempo, incluso los pueden intervenir de manera hipertensa, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo relevante de esta clase, bueno, la primera parte ya se la resumí, y la segunda parte, recordar las semanas en donde nosotros podemos hacer la visualización de las diferentes estructuras, tanto del sacrouterino como de la frecuencia cardíaca, recordar la intención de evaluación tanto en el primer, segundo y tercer trimestre, ¿de acuerdo? Recordar los marcadores de probables cromosomopatías y hacer evaluaciones de ultrasonido siempre en pacientes embarazados.
¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Sí. Mira, el otro aquí no tiene líquido libre. Ah, perdón. Acá está. Y allá arriba también. Este triangulito de líquido, aquí pegado al cervix, también es líquido. ¿Resumir la primera parte de las biopsias? Pues nódulo sólido, biopsia por truco. Quistes y ganglios, aspiración. ¿De acuerdo? Y la esterotaxia para las microcalcificaciones. Bueno, pues mañana vemos lo de exámenes con cabeza y cuello. Es un tema complejo por su anatomía. ¿De acuerdo? Entonces mañana de las